días a todos. Disculpen la demora. El día de hoy, entonces, vamos a dar la charla del ciclo de trauma del servicio. El día de hoy vamos a hablar de fracturas de órbita. Y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, para empezar, vamos a repasar un poco sobre la anatomía de la órbita muy brevemente. Entonces, tenemos que la órbita está compuesta por un techo orbitario que en su conformación está dada por el hueso frontal y parte del esfenoides, una pared lateral que está conformada por el cigomático y el ala mayor del esfenoides, un piso orbitario que está compuesto por el hueso cigomático maxilar y parte del palatino, y una pared medial que está compuesta por el hueso maxilar, el hueso lacrimal y el etmoides. Para fines prácticos de esta charla, vamos a dividir la órbita en dos partes. Una parte que va a componer el techo y la pared lateral, que es esta, de la que vamos a hablar en esta charla, que nos corresponde a los neurocirujanos, y hay una parte que está compuesta por el piso y la pared medial, que es más del área de los cirujanos plásticos y de los cirujanos maxilofaciales. No voy a ahondar mucho en esta parte como tal. Muy bien, para hacerles un pequeño recorderis, es que dentro de la órbita hay dos espacios, un espacio intraconal, que es aquella que está dentro de todo el conjunto muscular, ¿sí? Un espacio extraconal que está por fuera. El espacio intraconal es muy importante porque están contenidos todas las estructuras neurovasculares, y hay un ápex orbitario también, que es por donde ingresan todas esas estructuras que van a ser de mucha importancia para definir el manejo de estos pacientes. Pues cuando esas estructuras están comprometidas, se puede decir que la indicación quirúrgica de los pacientes que vamos a mencionar va a ser urgente. Muy bien, entonces epidemiológicamente tenemos que 25 millones de personas presentan trauma ocular, ¿sí? Y orbitario cada año en los Estados Unidos. Esto representa un 3% de todas las consultas al servicio de urgencias, ¿sí? Y está presente este trauma en un 8.9 y un 16% de los traumas mayores. Hablando ya de las fracturas o de las fracturas del techo y la pared lateral orbitarias, tenemos que las fracturas del techo aisladas representan un 1 a 9% de todas las fracturas de órbitas. Vemos que es una lesión pues realmente poco frecuente cuando se toma en cuenta aislada, pero es muy frecuente cuando se acompaña de otras lesiones craneofaciales. Es de predominio en hombres porque su principal causa son los accidentes de tránsito, ¿sí? Y pues es una entidad que genera mucha morbilidad en los pacientes. Algunos aspectos clínicos a tener en cuenta en la evaluación de los pacientes con fracturas orbitarias es que hay que ir a buscar de forma muy específica unos signos o unos hallazgos clínicos para definir qué pacientes se deben operar de forma urgente. Cuando digo de forma urgente, son pacientes que deben de ser llevados en menos de 72 horas a cirugía. Aquí vemos un hallazgo que es frecuente, que es el hipoglobo, ¿sí? Que es cuando el piso o la pared lateral de la órbita se fracturan de forma importante, el globo ocular no queda fijo a la órbita. Esto es una indicación de cirugía urgente. También cuando hay atrapamiento de los músculos oculares, también en los pacientes hay limitación para la movilidad de los ojos, ¿sí? Ante ese hallazgo también tenemos que programar a esos pacientes de forma urgente. Otras de los hallazgos que tenemos que buscar es si el paciente tiene diplopía, si tiene exostalmos, enoftalmos, ¿sí? O si hay alguna disminución importante de la agudeza visual. Todos esos hallazgos son muy importantes porque si tenemos alguno de estos, tenemos que programar al paciente de forma urgente, es decir, en menos de 72 horas. Muy bien. Para el diagnóstico imaginológico es muy importante, entonces, la tomografía de cráneo, ¿sí? La tomografía de senos paranasales nos va a ser de mucha utilidad, y esta ayuda diagnóstica nos va a permitir clasificar las fracturas de órbita en 4 tipos, hablando del techo de la órbita. Entonces, tenemos que el primer tipo de fractura es la tipo 1, que es una fractura lineal no desplazada del techo. Este tipo de fracturas se les hace manejo médico y seguimiento clínico ambulatorio, ¿sí? No requieren manejo quirúrgico de entrada.
Las fracturas tipo 2 son las fracturas en las cuales hay una fractura del reborde orbitario sin comprometer la pared como tal, el techo o la pared lateral. ¿Sí? Son fracturas desplazadas del reborde orbitario. Estas fracturas vamos a ver más adelante que van a tener indicación de manejo quirúrgico solo en los casos en los cuales haya una deformidad estética importante, ¿sí? O haya algún signo clínico de los que les mencioné ahorita. Muy bien, las fracturas tipo 3 se dividen en dos clases. Unas tipo A o blowout son fracturas que comprometen el techo como tal, ¿sí? Solamente sin comprometer el reborde orbitario, y se llama blowout porque la fractura se desplaza hacia arriba, ¿sí? Y las fracturas tipo 3B son las fracturas llamadas blow-in, es decir, fracturas que comprometen el techo orbitario y se desplazan hacia la órbita, ¿sí? Este tipo de fracturas son importantes porque pueden comprometer, pueden atrapar los músculos oculares y generar la limitación para la movilidad y diplopía, y pues en estos casos habría que programarlos de forma urgente. Ahorita vamos a ver un algoritmo al final de la charla que nos va a resolver un poco más esta parte. Las fracturas tipo 4 son en las cuales ya hay una fractura tanto del techo como del reborde orbitario, y tenemos nuevamente una tipo A y una tipo B. Una tipo A que es un blowout, ¿sí? Que la fractura se desplaza hacia la cavidad intracraneana, y el blow-in es aquella en la cual la fractura se desplaza hacia la órbita. Pero este tipo 4 son fracturas que comprometen tanto el reborde como el techo, y en este caso casi siempre hay indicación de manejo quirúrgico. Muy bien, cuando entonces hablamos también de fracturas de órbita, tenemos que tener en cuenta que pueden haber estructuras o lesiones afectadas aparte de la órbita, que va a ser muy importante para el planeamiento quirúrgico. Entonces van a haber unas lesiones craneofaciales, unas lesiones neurológicas y unas lesiones oftalmológicas. Entonces, dentro de las lesiones craneofaciales tenemos que puede haber compromiso de la pared lateral y del complejo cigomático maxilar, que es este que está acá, ¿sí? Puede haber compromiso del seno frontal, y para eso, pues, eso nos llevaría a hacer un planeamiento quirúrgico específico como una exploración frontovasal, un abordaje coronal del cual vamos a hablar más adelante, ¿sí? O puede haber una lesión de la pared medial. En este caso tendremos que apoyarnos en cirugía plástica o cirugía maxilofacial. También tener en cuenta que cuando un paciente tiene una fractura orbitaria puede tener algunas lesiones neurológicas como sangrados intracraneanos o fístula de líquido cefalorraquídeo. La fístula puede ser nasal o puede ser orbitaria. Los pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo orbitaria se van a quejar de que tienen un lagrimeo constante, ¿sí? Y ante ese hecho siempre tenemos que sospechar que el paciente tenga una fístula. Y lo otro son las lesiones oftalmológicas como el hematoma retrovulvar o la ruptura ocular, que en estos casos siempre nos tenemos que apoyar de los oftalmólogos. Aquí vemos algunos ejemplos de fracturas craneofaciales asociadas, ¿sí? Miren ese gran compromiso tanto del seno frontal, ¿sí? Como del etmoides y de los huesos propios de la nariz, lesiones neurológicas asociadas como este subdural agudo, ¿sí? Y lesiones oftalmológicas como este hematoma aquí retrovulvar. Todas esas hallazgos nos deben, pues en este caso nosotros pues lo manejamos, pero ante estos hallazgos siempre tenemos que pedir ayuda de los oftalmólogos y de los cirujanos plásticos o maxilofaciales. Muy bien, entonces ya dentro del manejo tenemos dos grandes cosas que hacer con nuestros pacientes. El primero es el manejo médico. El manejo médico va a consistir en tres aspectos básicamente. La primera son unas medidas generales, ¿sí? Hay que mantener el paciente con cabecera elevada porque estos pacientes hacen unos edemas muy importantes. Descongestionante nasal es muy importante porque las maniobras de Valsalva en los compromisos de las paredes de la órbita van a ser, como por ejemplo, un estornudo, que si el músculo no estaba atrapado se atrape, o que como el globo no está fijo a la órbita, puede haber trauma o compromiso ocular o del nervio óptico. Entonces es muy importante que esos pacientes los manejemos con un descongestionante nasal. Y lo otro son los medios físicos, que son los medios de temperatura para disminuir el edema palpebral. Lo otro es el manejo de la fístula de líquido cefalorraquídeo cuando esté presente. El dren lumbar ha sido de mucha ayuda para esos pacientes, el uso de la acetozolamida y la vigilancia por 48 horas. Si posterior a las 48 horas y si el paciente no tiene otra indicación quirúrgica para operar la órbita, se debe operar a esos pacientes si la fístula persiste más de 48 horas. Y si hay comunicación con el seno frontal,
debemos dar antibióticos que cubra gram positivos anaerobios y gram negativos, ¿sí? Como la ampicilina sulbactam. Muy bien. El uso de esteroides, digamos que está indicado en aquellos pacientes que tienen alguna lesión que comprometa el nervio oftálmico, o en aquellos pacientes con edemas muy importantes que se quieren llevar a cirugía temprana para disminuir pues, el edema como tal. La dosis que recomienda la literatura es metilprednisolona 250 miligramos cada 6 horas por 3 días. ¿Sí? Esto es un medicamento que utilizan mucho los oftalmólogos pues, para cuidar la parte visual de los pacientes. Muy bien, ahora entrándonos en el manejo quirúrgico, les voy a hablar de 3 abordajes principales que nos van a ayudar para enfrentar los pacientes con fracturas del techo y de la pared lateral de la órbita. Entonces tenemos primero que hacer el abordaje coronal. El abordaje coronal va a tener, digamos, unas subdivisiones, el abordaje lateral y el abordaje transcutáneo. Vamos a empezar como del abordaje más grande al abordaje más pequeño. Entonces, el abordaje coronal, indicado en pacientes con fracturas tipo 3A o fracturas tipo 4, que tengan compromiso del seno frontal o fractura del techo del etmoides, ¿sí? Que tengan pacientes que tengan fístula del líquido cefalorraquídeo o que tengan lesiones intracraneanas. Entonces, ¿en qué consiste el abordaje? Pues, como todos sabemos, hay que hacer una incisión coronal, ¿sí? Si vamos a utilizar un colgajo de pericráneo, ese colgajo debe ser tomado desde la porción más posterior posible, ¿sí? Hacemos una disección hasta la región frontal y lo posterior a esto hacemos una craniotomía que nos permita exponer la base del cráneo. Y con esto pues hacer tanto la exploración frontovasal como hacer el reparo, ¿sí? De las fracturas del techo de la órbita. A veces, cuando solamente hay compromiso del reborde orbitario, sin comprometer el techo, y tampoco hay compromiso del techo del etmoides, por ejemplo, lámina cribosa, que estén con una fístula, lo que tenemos que reconstruir es solamente el reborde, ¿cierto? Para esto no hay necesidad de hacer una craniotomía, sino que podemos hacer un abordaje subcraneal, y es que expandimos el colgajo por debajo del reborde orbitario, cuidando siempre el nervio supraorbitario, para no irlo a lesionar. Esto nos va a permitir tener una exposición tanto del reborde orbitario como inclusive parte de los huesos propios de la nariz, y hacer una osteosíntesis selectiva de esta parte, sin necesidad de hacerle craniotomía a los pacientes. Aquí vemos que cuando tenemos una fractura de la pared lateral y que compromete también el hueso cigomático, ¿sí? Podemos hacer un avance lateral de ese abordaje coronal. Normalmente no hay necesidad de abrir el músculo temporal cuando hacemos un abordaje coronal típico, pero en este caso sí debemos hacer una disección del músculo temporal, ¿sí? 1 centímetro por delante de la oreja, para poder tener una exposición de este arco cigomático y de la pared lateral. Se debe hacer una disección profunda desde el músculo para evitar el daño de la rama frontal del facial, ¿sí? Y se debe tirar esa rama con el colgajo hacia la parte anterior. Esto nos va a permitir tener una exposición tanto de la pared lateral para poderle hacer la osteosíntesis, como del hueso cigomático en caso que necesitemos pues también reconstruirlo. Muy bien. El otro abordaje importante, que no es tan grande como el abordaje coronal, es el abordaje lateral. ¿Qué indicaciones tiene? Pacientes con fracturas de la pared lateral de la órbita o fracturas del reborde orbitario lateral, ¿sí? ¿En qué consiste este abordaje? Entonces, lo que vamos a hacer es una incisión, ¿sí? En toda la línea de implantación del cabello, que es una incisión, un terional clásico, y vamos a hacer un colgajo hacia anterior, y esto nos va a permitir exponer toda la parte de la pared lateral y el reborde orbitario lateral del paciente, y con eso podemos hacer la osteosíntesis que requiramos, ¿cierto? Solamente está indicado en aquellos pacientes con fractura de la pared lateral o con fractura del reborde lateral aisladas, ¿sí? Porque si bien nos permite hacer una exposición importante, pues no es tan grande como el abordaje coronal, y es una exposición pues que es limitada. También podríamos hacer una exposición más adelante, ¿sí? Pero ese tipo de abordajes son más recomendados para los maxilofaciales o los cirujanos plásticos, porque hay estructuras neurovasculares importantes y también ligamentos importantes para las expresiones faciales que podemos lesionar a ese nivel.
Muy bien, y el último abordaje que les traía es el abordaje transcutáneo, que digamos que es el abordaje menos invasivo. Es un abordaje que nos permite reparar fracturas tanto del techo como del reborde superior de la órbita, ¿sí? Sin generar altas morbilidades al paciente ni dejar cicatrices importantes. Entonces, indicaciones para este abordaje: fractura del techo orbitario y el reborde orbitario superior sin compromiso del seno frontal, porque si hay compromiso del seno frontal, es necesario hacer una exploración frontabasal y para eso habríamos que hacer un abordaje coronal. Entonces, ¿en qué consiste este abordaje? Hay tres formas de entrar o tres líneas de abordaje, una que es a través de la ceja, otra que es a través del párpado y otra que es a través del canto. Digamos que la incisión que menos daño podría hacer tanto al músculo orbitario como las estructuras nerviosas que hay alrededor de la órbita, ni al ligamento del canto que está acá, que es importante para las expresiones faciales, es la incisión a través del párpado. Entonces, ¿en qué consiste? Hacemos primero un reparo, ¿sí?, del párpado, puede ser con un neurolón hacia abajo para proteger la córnea, ¿sí? Hacemos una incisión pequeña que nos permita tener una exposición del reborde superior del techo y parte de la pared lateral, ¿sí? Hacemos un colgajo musculocutáneo, ¿sí?, del músculo orbitario para evitar dañarlo, ¿sí?, y para evitar necrosar principalmente la piel. Luego llegamos al periósteo, hacemos un corte del periósteo con el bisturí, ¿sí?, y ya luego nos permite tener la exposición al reborde orbitario, ¿sí?, superior y al techo de la órbita. Para cerrar hay que cerrar en los tres planos: periósteo primero, luego músculo y luego piel, ¿sí? Miren que es un abordaje pequeño y que nos permite tener acceso al techo de la órbita sin hacer mayores abordajes al paciente. Muy bien, algunas consideraciones con el manejo quirúrgico, y es que cuando hacer cirugía temprana o tardía, cuando no está indicada la cirugía urgente. Cuando hablamos de cirugía temprana es aquella que se hace en los primeros 14 días y cirugía tardía es la que se hace después de los 14 días. En la literatura se ha mencionado mucho que muchas veces se espera a que baje el edema para poder tener un adecuado acceso al techo orbitario, ¿sí?, o a cualquier fractura de la órbita, para poder, digamos, tener un mejor manejo de los tejidos y un menor riesgo de infección. Pero también se ha estudiado si de pronto la cirugía temprana, ojo que estoy hablando de cirugía temprana, no cirugía urgente, si la cirugía temprana también podría tener buenos resultados. Entonces, aquí les traigo un metaanálisis que se hizo en el año 2016 para fracturas blowout. En este metaanálisis incluyó no solamente fracturas blowout del techo, sino también del piso y la pared medial de la órbita. Fue un metaanálisis que recogió 5 estudios, ¿sí?, para un total de 442 pacientes, y evaluaron secuelas o problemas postquirúrgicos como la diplopía o el enostalmos, y lo que vieron es que el riesgo de que el paciente quede con diplopía o con enostalmos, es decir, que quede con una discapacidad visual a largo plazo, es mayor en aquellos pacientes que son llevados a cirugía tardía, es decir, aquellos que se esperan más de 14 días para llevarlos a manejo quirúrgico, por lo cual este metaanálisis recomienda que los pacientes que tengan fracturas blowout, es decir, aquellos en donde la fractura se va hacia la cavidad intracraneana o se va hacia el seno maxilar o hacia la pared lateral, ¿sí?, deben ser operados en los primeros 14 días. Si tiene alguna indicación que les mencioné al principio de manejo urgente, pues tendría que llevarse menos de 72 horas. Ese es otro artículo que les traigo, un artículo ya viejito, ¿sí?, donde lo que querían evaluar era en los pacientes que tenían fracturas del techo orbitario, cómo les iba cuando eran llevados a una cirugía temprana. Entonces fue un estudio retrospectivo con 110 pacientes, ¿sí? Se hizo cirugía en los primeros 10 días y evaluaron 3 cosas básicamente. Primero, el número de pacientes con complicaciones. De los 110 pacientes, solamente 17 pacientes tuvieron complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico. Y de los 110 pacientes, solamente hubo 12 fallecimientos, que no estuvieron relacionados con el acto quirúrgico, sino con otras complicaciones relacionadas al trauma inicial. Y aquí vemos cómo evalúan pues la escala GOS,
en esos pacientes y vemos que la mayoría de los pacientes tenían una buena escala GOS al seguimiento, que fue un seguimiento que se hizo a los 6 meses. Muy bien, y la otra pregunta es, ¿qué materiales usar para la reconstrucción orbitaria? Entonces, tenemos dos opciones, los materiales, los injertos de seres vivos, ¿sí? O los materiales pues, protésicos. Entonces, aquí esta revisión, es una revisión del 2009, hace una revisión muy buena de los materiales disponibles para hacer reconstrucción de la órbita, del techo orbitario, y nos da varias opciones y digamos que hacen un análisis sobre cuáles son las más favorables y las menos favorables para esta cirugía. Entonces, aquí vemos ventajas y desventajas de los materiales de seres vivos, materiales autólogos, halogénicos y xenógrafos, que son los que son de otras especies. Entonces, vemos que de acuerdo a la revisión que estos autores hacen, digamos que el material o el tejido que mejor perfil tiene para hacer la reconstrucción del techo, de la pared lateral de la órbita, es la dura madre, ¿cierto? Habiendo alguna desventaja y es que tiene mayor riesgo pues, de transmisión de agentes infecciosos. También el hueso es una buena opción, pero aquí lo ponen como que es más favorable que sea un aloinjerto, ¿sí? Porque los autoinjertos, pues, toca hacer extracción del mismo paciente, pues esto genera mayores tiempos quirúrgicos y mayores tasas de complicaciones. Y la otra tabla que ellos presentan son los materiales no biológicos, ¿sí? Para ellos, digamos, según la revisión que hacen, pues hay materiales absorbibles y no absorbibles, y los que mayor eficiencia han mostrado para la reconstrucción orbitaria son los no absorbibles, y dentro están el uso de placas de titanio, ¿sí? Con microtornillos, y el otro es los vidrios bioactivos. Estos vidrios bioactivos son unas micropartículas de vidrio, ¿sí? Que permiten una remineralización importante de las estructuras que se hace síntesis con ellas. El problema de los vidrios bioactivos es que son difíciles de moldear, no tienen tanta capacidad de moldear este tipo de fracturas, pero pues digamos que el resto de los ítems como la resistencia a la infección, la facilidad para que en los pacientes que todavía están en etapa de crecimiento el hueso pues crezca adecuadamente, que no haya reacción a cuerpo extraño, que no haya necesidad de un segundo tiempo quirúrgico, que haya morbilidad en el donador, pues digamos que tiene mayor facilidad el titanio. Muy bien, y esta es una tablita que les traigo para resumir un poco pues como la charla. Entonces tenemos 4 tipos de fractura. La tipo 1 es una fractura no desplazada. En este caso solamente el manejo es médico y se hace seguimiento. En caso de que haya fístula, pues seguirlo por 48 horas y no mejora si toca operarlo. La fractura tipo 2, donde solamente está comprometido el reborde orbitario, ¿sí? En este caso, las indicaciones de manejo quirúrgico es que haya algún déficit funcional, como los que les mencioné al principio, que el paciente esté sintomático, que haya alguna deformidad importante que haya que corregir para el paciente. Las fracturas tipo 3 se van a dividir en dos, las blue out y las blue in. De aquí, pues, las indicaciones quirúrgicas van a ser las mismas, es decir, que haya riesgo de lesión de estructuras intracraneales, que haya déficit funcional o sintomático del paciente a nivel ocular, ¿sí? O que haya una deformidad importante. Y las fracturas tipo 4 también divididas en dos, tipo blowout y blowout-in, y las indicaciones quirúrgicas van a ser las mismas que las fracturas tipo 3. Como conclusiones al seminario, es que siempre hay que hacer una adecuada evaluación clínica y radiológica para identificar las lesiones con indicación quirúrgica urgente, es decir, aquellas que se deben hacer en menos de 72 horas por el riesgo de lesión oftálmica, ¿sí? La cirugía temprana en los primeros 14 días ha mostrado que tiene mejores resultados clínicos y sin un aumento significativo de los eventos adversos y la necesidad de reintervención del paciente. Y los materiales con mayor favorabilidad para la reconstrucción de la órbita son la dura madre, como injerto biológico, el titanio y el vidrio bioactivo. Muchas gracias. Pero sabrosa, corta pero sustanciosa, doctor. Dos comentarios. El primero, ¿qué leíste
de la recuperación del nervio óptico después de una descompresión urgente? Profe, lo que yo leí es que si el paciente llega de forma temprana y si se utilizan los esteroides a las dosis que las di, la recuperación es muy buena. Esos pacientes tienen buena recuperación del daño, pues cuando tienen una compresión del nervio óptico y se descomprime de forma temprana y aparte se usan los esteroides, tienen buena recuperación. Ahora, si el nervio óptico ya está seccionado, pues ahí no hay nada que hacer. Bueno, eso es lo que dice la literatura, pero lo que uno ve en la práctica es que ningún paciente se recupera, por lo menos de los que yo he operado, ninguno se ha recuperado. Lo segundo, no me parece que cuando haya fractura del seno debamos usar antibióticos de entrada porque seleccionamos los gérmenes. Me parece que eso está más o menos, pero dijiste el concepto contrario. Profe, lo que yo le dije fue que en los pacientes que tienen compromiso del techo o de la pared medial de la órbita y tienen compromiso del seno, dice que el riesgo de que haya transmisión de esos gérmenes a la órbita y que haya compromiso, una corioretinitis, por ejemplo, es muy alto y que eso podría llevar al traste a la visión del paciente y que por eso debería darse antibiótico. Bueno, yo creo que eso es discutido. Y lo tercero, cuando uno cierra bien la dura en las fracturas del techo de la órbita, yo creo que no hay ninguna necesidad de reconstruir el techo porque el cerebro no va a protruir a través de la órbita. Entonces uno a veces se pone a poner mallas y hueso y yo creo que eso lo que hace es aumentar el riesgo de infección. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Ignacio, Adelante, doctor. pues respecto a las observaciones que hiciste sobre el éxito de la cirugía y la complejidad de los tratamientos, pues cuando uno dice eso, que yo muchas veces he criticado los resultados, lo que le dicen a uno, lo que pasa es que usted no tiene suficiente experiencia o usted no sabe o usted lo está haciendo mal. Y entonces mucha gente que cree que lo está haciendo mal lo sigue y lo sigue haciendo y los resultados son los mismos. Y entonces uno dice, no, es que hay un montón de ilusiones que se presentan a los cirujanos y después vuelva a otro congreso o a otra conferencia, le dicen, lo mejor es hacer esto y, y no. Pues sería bueno que los que tengan buenos resultados lo siguieran presentando, pero como en una manera creíble, pienso yo, porque es que uno sale muy escéptico. Sí, es la verdad, doctor. Pues a mí me ha tocado descomprimir varias órbitas el nervio óptico por esas fracturas que son blow-in, como las describió Joan, y yo, pues, todos me han quedado igual, ciegos. Yo no he tenido ninguno que se haya recuperado. Me gustaría ver si alguno aquí se le ha recuperado a un paciente. De todos modos, eso como que toca hacerlo, por lo que usted dice. Son como cosas que nos han vendido a los cirujanos y que quedan ahí, pero yo sí dudo mucho de la efectividad de eso. Como también de las descompresiones de columna agudas, pienso yo. No sé si alguno se ha recuperado y, bueno, la experiencia también de los implantes de médula suprarrenal, pero esa sí fue abandonada. Y fue la otra de células madre, esa también fue un fracaso hasta ahora. De acuerdo. Estuvo muy buena la conferencia, muy interesante el tema, muy bien escogido yo no sé si bueno, porque los neurocirujanos normalmente no pensamos en tratamientos quirúrgicos para la fractura de la órbita.
menos cuando yo mencioné ahora, puede que se esté pensando más. ¿Hace Pero, cuánto que usted no opera, doctor Cadavid? ¿cómo? ¿Hace cuánto que usted no opera? Yo no, pero hace por ahí unos 7 o 10 años, pero lo último que hice fue, yo creo que unas biopsias estereotácticas, en las que tuve muy buenos resultados, pero nadie cree, a pesar de que los presento con controles estudios pre y posoperatorios de los resultados. Pero también muchos neurocirujanos siguen presentando resultados muy exitosos en la resección de tumores, pero bueno, nadie, todo el mundo cree, pero no los comprueba.